Good afternoon again. We will continue with this very important conference by Fundación INECO. First of all, I would like to tell you all, if you're watching the symposium over YouTube, please change your channel to the platform, which is working okay now. As Dr. Torrente has just said, there was so much traffic. There is so much traffic that there may be problems, but now everything is working okay. So go back to the platform, and there you will be able to have a look at the kiosks, see our team, our sponsors, the courses provided by the foundation, etc. With this, we are going to start this new session. Now I will speak in English. And in the platform, you can change the channel. That's very important for you to be able to listen to Abigail in Spanish if you need translation into Spanish. Ahora vamos a escuchar a la profesora Abigail Marsh, profesora de Psicología, Neurociencias y Ciencias Cognitivas de Georgetown. Tiene un doctorado de Harvard del año 2004 e hizo sus estudios postdoctorales en el Instituto Nacional de Salud Mental. Su investigación sobre la base de la empatía, el altruismo y la agresión incorpora imágenes cerebrales, estructurales y funcionales en adolescentes y adultos, y también técnicas conductuales, cognitivas, genéticas y farmacológicas. Es autora de más de 80 publicaciones en journals que incluyen Proceedings of the National Academy of Sciences, Nature Human Behavior, American Journal of Psychiatry and JAMA Psychiatry. Y además ha ganado premios por su obra The Fear Factor del año 2017. Su investigación ha recibido premios como el premio Cozzarelli por la excelencia científica y también el premio del Richard J. Wyatt Fellowship Award por su investigación translacional del NIMH. Su tema será altruismo y bienestar. Le damos la bienvenida, doctora Marsh. Ahora voy a compartir mi pantalla con ustedes. A ver si pueden ver la montaña de fondo. Bueno, ¿ven ahora sí la presentación? Bueno, mi investigación se relaciona con el bienestar y cómo se relaciona el bienestar con lo bien que tratamos a los demás, sobre todo la relación entre bienestar y altruismo. Esta investigación se inició hace muchísimo, haciendo otra investigación, sobre todo hablando de la donación altruista de órganos, en este caso de riñones, que para mí esta es la forma máxima de altruismo, la donación en vivo de órganos. Se tomó esta muestra y pudimos ver más, aquí podemos ver que está todo macheado con la población estadounidense. Tomamos datos de las estadísticas nacionales y una estadística que descubrimos fue ¿cuánto más probable es que una persona muy altruista venga de determinados estados que tienen un gran alto nivel de ingresos? Al mismo tiempo, pudimos ver una encuesta de Gallup que tenía estos datos de bienestar en los 50 estados y la correspondencia entre el bienestar y nuestro mapa era sorprendente. Había una gran correlación entre la donación altruista de riñón y el nivel económico o de ingresos. Aquí encontramos una relación persistente y robusta entre el bienestar subjetivo en particular y esta forma de altruismo extraordinaria. Esto sugería que cuando las personas florecen, son prósperas, la probabilidad de que ayuden a los otros aumenta. Más recientemente estuvimos viendo la relación entre el bienestar y el altruismo a nivel mundial. Aquí tenemos la información de la Fundación CAF,
y del año 2017, donde podemos ver los candidatos a ser altruistas en todo el mundo. Esto incluye altruismo en la forma de donación de dinero o ayudar en cualquier cosa, como darle instrucciones a alguien sobre cómo llegar a un lugar. Y vemos una gran variedad entre países. Los países mejor rankeados, donde 4 de cada 5 personas dijeron haber ayudado a un desconocido, y hay en otros casos en los que solamente una persona de cada 5 ha ayudado a un desconocido. También hay una diferencia año a año. Y también hay una diferencia que tiene que ver con el nivel cultural, la ubicación geográfica, etcétera. Queríamos saber entonces cuáles eran esos elementos, esas variables que podían llevar a un aumento del altruismo. La primera pregunta que queríamos formularnos es la diferencia entre altruismo. ¿Es algo que tiene que ver con lo unitario? Entonces, lo primero, como un constructo unitario. Entonces, hicimos esta evaluación tomando las medidas de altruismo de Gallup a ver si representaban un constructo. Y pensamos que si nos interesa tener en cuenta estas 3 medidas que son autodenunciadas, digamos, de donaciones, de ser voluntarios y de estar dispuestos a ayudar a otros, y lo combinamos con 4 otras variables que tienen que ver con el altruismo y con ayudar a los otros. Esto tiene que ver con la donación renal en vivo, o sea, a un desconocido. La donación es tan rara así de una persona viva, de un riñón, que no tenemos muchas estadísticas. De todo modo, también miramos el registro de donantes desde médula, la donación de sangre y un puntaje sobre bienestar animal. Tomamos todas estas variables y el análisis que utilizamos tenía 2 factores, y cuando pusimos una solución o la otra, tuvimos un número de 1.5. Y aquí tuvimos en cuenta otros elementos. Entonces, calculamos un puntaje de altruismo general a nivel individual y la relación entre altruismo y otros resultados que tienen que ver incluso con los de bienestar, con datos reunidos por Gallup. Vimos que el altruismo estaba asociado con el bienestar, tiene que ver con la salud, con la educación. También encontramos que el altruismo se asocia con el bienestar subjetivo, que tiene que ver con sentirse prósperos y también con la actividad, las emociones diarias. Hicimos una regresión y evaluamos todos los predictores en forma simultánea para determinar los covariados que podíamos identificar, tal cual habíamos visto en estudios anteriores. Entonces tuvimos en cuenta que el PBI per cápita es un predictor de altruismo, pero hay otros elementos subjetivos, como por ejemplo la prosperidad. Prosperidad se corresponde muy estrechamente con el altruismo. Cuando la gente siente que le está yendo bien, se siente plena y tiene un propósito en su vida y si está conectada con otras, tiene tendencia a un mayor nivel de altruismo. Y una vez más, el grado en que la gente informa o reporta esta prosperidad está muy correlacionada con esto. Tiene que ver con cómo se sienten, los niveles de ansiedad, etcétera. Y hay una relación fuerte entre prosperidad y las distintas formas de altruismo. A mí me parece increíble cómo la consistencia que se puede ver en estos datos. Estamos hablando de donaciones caritativas, donaciones de órganos. Las personas, cuanto más prósperas son, mayor tendencia tienen a hacer este tipo de donaciones. Y también tomamos distintas fuentes y distintos subconjuntos y países determinando qué variables veíamos. Y obviamente hay grandes diferencias geográficas. Así que investigamos también los valores culturales, que tiene que ver también con las similitudes culturales. Y también nuestra investigación también incluyó las familias de idiomas. Estábamos controlando principalmente estas variables y después de controlar estas variables demográficas, estaba el valor cultural del individualismo que sobresalía.
Cuanto más individualista un grupo, mayor el nivel de altruismo que encontrábamos en él. Yo creo que esto puede ser sorprendente o no, pero un motivo por el cual no nos sorprende es que las personas y esto es un gran predictor también de bienestar, las personas que se sienten así tienden esta tendencia. Y además, están mediadas y moderadas las relaciones. Aquí podemos ver los datos y fíjense que más allá de la relación lineal entre el bienestar individual y el subjetivo, hay otros factores. Cuando lo desagregamos, vemos que los países que están por encima de la media en individualismo, la relación entre individualismo y altruismo es más fuerte. Creo que depende, por más que es sorprendente, tal vez porque el individualismo a veces se considera equivalente a egoísmo, pero no estamos hablando de eso, sino de individualismo. Individualismo se refiere a la medida en que el individuo y no el grupo es un elemento de la sociedad, como elemento primordial de la sociedad. Se siguen objetivos, se participa en relaciones. Cuando hablamos de individualismo es cuando uno elige esos objetivos que quiere proponerse y lo que quiere hacer, en lugar de tener que hacerlo en forma de grupo. Entonces, vemos que es una cuestión que nos inspira. Fíjense que saqué esta foto en una librería porque me gustaron estas tarjetas. Es difícil leerlo, pero tiene que ver con hacer lo que nos hace felices. Y como el individualismo tiene que ver con hacer lo que nos hace felices, no nos sorprende que esté asociado con el bienestar. Por supuesto que tiene sus desventajas también el individualismo, pero lo que vemos aquí es que esto sugiere que cuando los recursos y las normas culturales promueven la búsqueda del bienestar individual, los objetivos que la gente busque incluyen estos objetivos altruistas. En especial, la investigación de uno de mis estudiantes, que ahora es estudiante de doctorado en Toronto, ha demostrado que el individualismo está aumentando en todo el mundo. Y si esto es así, tal vez no reduzca el altruismo, sino todo lo contrario. Bueno, todo esto podría verse muy afectado durante la pandemia con todo lo que ha pasado, con el malestar y con el aislamiento. Sin embargo, tengo buenas noticias para darles. Aunque no hemos visto todavía las últimas cifras, pero todo parecería indicar que en esta situación de estrés agudo y de emociones y demás, o de estrés agudo, no ha afectado los niveles de altruismo. Y de hecho hay predictores positivos de altruismo que han aumentado durante la pandemia. Cuando hablamos de estrés agudo y de ansiedad, tengo un colega que sugiere que ese estrés agudo fortalece el altruismo. Esto es un estudio que hizo John Vieira en sus estudios de posgrado. Y durante la pandemia, ella y yo medimos la relación entre el estrés y la respuesta al altruismo en el mundo real. Esto es solamente de los Estados Unidos. Y vemos que el estrés agudo y la ansiedad han activado el altruismo. Y a nivel individual, la ansiedad y el estrés agudo han aumentado también la autodefensa. Se activaron no solo la defensa de uno mismo, sino también la defensa de los otros. Y se ve una relación positiva entre el altruismo reportado por los individuos y la ansiedad y el estrés agudo. Así que una vez más, esto sugiere que los altos niveles de estrés, si bien no son buenos, sin embargo, pueden tener una influencia positiva en los niveles de altruismo.
Esto es muy congruente con la investigación que venimos haciendo. Aquí vemos la relación con el altruismo y vemos alta correlación de los datos. La mayor parte de mi trabajo sobre el altruismo demuestra que dentro de la sociedad las personas más altruistas son las personas que están en la punta de lo que llamamos el continuo de cuidados. Hay otros estudios notables. Esto tiene que ver con una parte del cerebro que es la amígdala. Esta tiende a ser menor de tamaño en algunos individuos que en otros. Hicimos estudios de imágenes cerebrales. Sobre todo estudiamos los cerebros de los donantes altruistas de riñón, personas no relacionadas con el receptor, que ni siquiera conocían el receptor del riñón. Esas personas responden más cuando se encuentran con alguien que está en una situación de estrés o de miedo, son más sensibles al miedo de los otros. Y hay una relación positiva también en todo ello. Y esto vimos que los altruistas tienen un mayor nivel de empatía, sobre todo cuando el otro tiene miedo. Desde la perspectiva neurológica estamos tomando esta neurorepresentación para ver la respuesta al miedo o al dolor. Este estudio trata de simular el estado mental o emocional de la otra persona y lo que evaluamos aquí, vimos era que había una mayor empatía. Para hacerlo, pedimos a las personas altruistas que se sometieran a una resonancia para poder tomar ciertas medidas y calibrarlas luego. Los altruistas y el grupo de control, estamos hablando de ver lo que les estaba pasando. El control tenía cierta empatía con la persona que estaba sufriendo o pasando dolor o miedo, pero como habíamos predicho, los altruistas tuvieron mayor respuesta y por lo tanto esto se pudo ver en las imágenes cerebrales. Sobre todo en las estructuras que son importantes para la empatía y el altruismo. Aquí vemos una fuerte correlación entre las respuestas de los altruistas cuando presenciaban una situación de dolor en un desconocido. Esto es más activo cuando experimentan el dolor y cuando ven el dolor de otro. Este sector del cerebro no se activaba en general, sino en estas situaciones en particular. Obviamente, esto nos genera aún más preguntas. Una pregunta obvia es ¿por qué los altruistas pueden empatizar más y mejor con los desconocidos? Para poder entender esto, ¿cuál es la manera distinta en que ellos piensan que hace que sientan así? Y después de entrevistar a muchas personas muy altruistas durante muchísimos años, lo que vimos es que a ellos les preocupa, valoran el bienestar de los otros. La pregunta es por qué esto sucede y cómo medirlo. Aquí utilizamos una tarea de descuento social. Acá las personas podían elegir ciertas cosas, conservar ciertos recursos o compartirlos con otro. Podría ser compartir con alguien cercano, como los padres o los familiares, o alguien más distante o incluso un total desconocido. Hay una caída muy marcada en la generosidad que se puede ver aquí. La mayor parte de la gente, a esta curva la llamamos de distancia social precisamente por esto. Aquí se puede hacer un mapeo. Esto, por ejemplo, les decimos, usted tiene todos estos recursos, ¿quiere conservarlos todos para usted o quiere compartirlos con desconocidos? Ahí descontamos el valor de aquellos que estaban dispuestos a compartir con desconocidos. Y esto es lo que obtuvimos. En 39 controles medimos, con 40 controles y 39 altruistas que habían sido donantes de riñón. Aquí vemos la mayor diferencia conductual que hayamos podido determinar o medir. También vemos esta diferencia en el descuento de lo que podrían compartir con desconocidos.
Y esto se refleja en esta otra imagen en la que más recientemente trabajamos con otro grupo de altruistas, esto es donantes de riñón, donantes de hígado, trabajadores humanitarios, donantes de médula, o sea, estamos hablando de distintas formas de altruismo y encontramos también esta correlación. La última cosa que les quiero contar es la variable de personalidad que podría predecir esta manera de pensar. Vimos que esa curva más plana que vimos tiene una característica de personalidad que distingue a todos los altruistas, con tantas otras que también los distinguen. Si están familiarizados con los 5 rasgos de personalidad conocidos, cuando probamos todos estos, emocionalidad, extraversión, apertura a la experiencia, lo probamos en una gran cantidad de controles y no veíamos diferencias en estas características, pero sí hay diferencia en una característica de personalidad que a menudo se ignora, que no se incluye en las pruebas, que son las características que tienen que ver con la moralidad, y entonces este rasgo, honestidad, humildad. Cuando uno no valora tanto su propio bienestar al pensar en los otros, ahí aparece más claramente este rasgo de la personalidad, honestidad, humildad. Lo que encontramos fue que todos los altruistas en todos los grupos, en cada individuo y en cada grupo, tenían al mayor nivel de esta característica. Y esto explica su nivel de empatía más elevado. Entonces, lo que hace que alguien sea inusualmente altruista en la sociedad tiene que ver con esta característica. Y la respuesta a la pregunta está en lo siguiente. Primero, son personas prósperas. Son personas que se sienten bien, que vienen de zonas geográficas donde hay un alto nivel de bienestar y además son más empáticos. Hay una diferencia en la estructura y función de ciertas regiones del cerebro, como la amígdala, como un aumento en el tamaño de la amígdala, que tiene que ver con la mayor sensibilidad de los altruistas al malestar, ante el malestar de los otros, sobre todo del miedo. Y por eso se preocupan por los demás. Hay un elemento de compasión más desarrollado. Y por lo tanto, la empatía no se limita a los conocidos, y en circunstancias especiales hay variables que seguramente indican que los altruistas son así prósperos en términos generales. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Marsh. Ha sido una presentación muy interesante, sobre todo para comprender la relación entre el bienestar y el altruismo y cómo el altruismo acrecienta el bienestar y el bienestar promueve el altruismo. Ahora una pregunta para usted. ¿Cuál es el rol de la naturaleza y la nutrición en el altruismo? Muchas gracias. Muy buena pregunta. Creo que es importante pensar que el altruismo es como cualquier otro tipo de sentimiento interactivo. No tenemos muchos datos sobre ello en cuanto a los estudios conductuales realizados por el momento. Y el altruismo tiene la posibilidad de incrementar el bienestar en un 50%. Al trabajar con quienes donan desinteresadamente el riñón, son muy sensibles a la ansiedad, a la desesperación, al dolor de los demás. Y cuando se ayuda a las personas, que sabemos que es algo muy interesante en materia de altruismo, mantenerse y encontrarse, y además también saben que es un círculo virtuoso donde el altruismo promueve y aumenta el compromiso para desarrollar luego el bienestar.
lo cual a mayor altruismo, mayor bienestar, mayor altruismo tiene que ver con la prosperidad. Y creo que es importante tener en cuenta esta interacción permanente entre ambos factores. Thank you so much. Muchas gracias, Abigail, por tu presente aquí. And now I change into Spanish once again. The next presentation will be introduced by Fernanda Giralfón. He is Deputy Director of INECO Psychotherapy Department. Fer, the floor is yours.